Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer una calabaza portavelas. Las dos calabazas están realizadas con el mismo patrón. Para la más pequeña he utilizado hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. La calabaza tiene alrededor de 11 centímetros de la altura y 10 centímetros del diámetro. Y para la más grande he utilizado hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 6 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros y medio. Es recomendable utilizar un ganchillo más pequeño al que recomienda el fabricante para que la labor quede tiesa. La calabaza grande tiene alrededor de 13 centímetros de la altura y 12 centímetros del diámetro. Aparte del hilo necesitamos un poquito del alambre moldeable para poder colocarlo dentro del asa y luego darle la forma que queramos. Para sujetar el asa he utilizado ojos de seguridad, pero podemos utilizar también un botón o una bolita de plástico. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, el punto que estamos marcando es el primer punto de la vuelta y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Entonces llegamos al punto donde tenemos el marcador o al punto anterior. Podemos sacar el marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior, de la vuelta del anillo mágico. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 2 puntos bajos. Dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. 8 aumentos. Tenemos 8 aumentos. Sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y en la vuelta número 3 el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Tejemos un punto bajo y un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta.
La última repetición debería terminar en el punto anterior al marcador. Vuelta número 4. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Dos puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. El motivo repetimos siempre 8 veces, que es durante toda la vuelta. La última repetición debería terminar con un aumento en el punto anterior al marcador. Vuelta número 5. El motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. En cada vuelta aumentamos 8 puntos. 3 puntos bajos por separado y un aumento. 3 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo hasta terminar la vuelta. Después de esta vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Y repetimos el motivo de 4 puntos y un aumento durante toda la vuelta. Vuelta número 7 es la última vuelta con los aumentos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo hasta terminar la vuelta. Deberíamos terminar con un aumento en el punto anterior al marcador. Y después de terminar esta vuelta también deberíamos tener 56 puntos bajos. Tenemos 7 vueltas y 56 puntos bajos. Ahora tejemos 4 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos 56 puntos bajos, que son vueltas número 8, 9, 10 y 11. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hasta ahora tenemos 11 vueltas. Volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y ahora vuelta número 12. Primero tejemos 21 puntos bajos. Ocho puntos de cadeneta. Saltamos 14 puntos.
14 y en el siguiente punto tenemos que tener 14 puntos sin tejer. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Un punto bajo. Ahora cortamos estas cadenetas por la mitad, más o menos 4 y 4. Las separamos y deshacemos estos puntos hasta llegar al primer punto bajo. Entonces quitamos este hasta aquí. Ahora ajustamos bien el último punto. Este punto que tenemos aquí vamos a marcar porque aquí vamos a tejer un punto bajo para que no se pierda. Entonces aquí vamos a colocar un trocito de hilo o un marcador. Lo pasamos por dentro del punto. Tenemos el punto marcado. Y ahora por este lado también nos deberían quedar 21 puntos. Ya tenemos uno hecho, entonces para terminar la vuelta todavía tenemos que tejer 20 puntos bajos. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahora vuelta número 13. Volvemos a colocar el marcador y también empezamos de 21 puntos bajos. Primero tejemos 15 puntos bajos porque esta hebra que tenemos aquí también tenemos que esconderla. Entonces la podemos deshacer y vamos a ver hasta dónde llega, desde dónde la podemos esconder. Quitamos, dejamos un punto, sacamos el hilo, la vamos a llevar junto con la vuelta. Entonces hasta aquí podemos tejer todos estos puntos bajos y desde aquí vamos a empezar a esconder esta hebra. En total tenemos que tejer 21 puntos bajos. Ahora hacemos 2 puntos de cadeneta, tres puntos altos juntos. Saltamos un punto y el primer punto alto tejemos en el siguiente punto. Primero pasamos por los dos primeros puntos, de momento dejamos
los dos puntos en el ganchillo y hacemos otro punto alto en el siguiente punto, pero también solamente hacemos el primer paso. Tenemos dos puntos altos empezados, empezamos el tercer punto alto y ahora ya podemos cerrar todos estos puntos juntos. Hacemos 3 puntos de cadeneta y otra vez vamos a tejer 3 puntos altos juntos. Echamos una hebra al ganchillo, saltamos un punto bajo y en el siguiente punto empezamos a tejer el primer punto alto. Empezamos a tejer el segundo punto alto y empezamos a tejer el tercer punto alto. Cerramos los 3 puntos altos juntos. Otra vez tejemos 3 puntos de cadeneta y otra vez vamos a tejer 3 puntos altos juntos. Echamos una hebra al ganchillo, saltamos un punto y en el siguiente punto empezamos a tejer el primer punto alto. 2 y 3. 3 puntos altos. Terminamos esta parte con 2 puntos de cadeneta. 1 y 2. Y aquí vamos a tejer un punto bajo sobre estos puntos bajos que tenemos hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 21 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y otra vez tejemos 21 puntos bajos. ...21 puntos bajos, otra vez tejemos 8 puntos de cadeneta. Y ahora saltamos todo este motivo que hemos hecho para formar los dientes. Tejemos un punto bajo. Marcamos este punto que acabamos de tejer. Aquí colocamos o un hilito o un marcador. Cortamos las 8 cadenetas. Y hacemos lo mismo que antes. Deshacemos una parte, sacamos 1 y 2 puntos. Este punto ajustamos.
el extremo llevamos junto con la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 21 puntos bajos. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vuelta número 15. Empezamos de 21 puntos bajos, igual que antes, pero aquí igual, antes de tejer todos estos puntos, deshacemos esta parte, quitamos un punto, sacamos el hilo, lo llevamos junto con la vuelta y lo vamos a esconder de esta manera. Ahora hacemos 3 puntos de cadeneta, saltamos 4 puntos y en el quinto punto vamos a tejer 3 puntos altos. Un punto alto, 2 y 3. Aquí hemos hecho 3 puntos altos juntos y aquí tejemos 3 puntos altos en el mismo punto. Hacemos un punto de cadeneta, saltamos 3 puntos y en el cuarto punto otra vez tejemos 3 puntos altos. En el cuarto punto. Hacemos 4 cadenetas y vamos a tejer 21 puntos bajos. Empezamos en el punto donde tenemos el marcador. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, vamos a cortar todos estos hilos. Y continuamos. Vuelta número 16. Primero tejemos 21 puntos bajos. Ahora 3 puntos bajos sobre las 3 cadenetas. Tres puntos bajos sobre los 3 puntos altos. Un punto bajo sobre la cadeneta. 3 puntos bajos sobre los 3 puntos altos. Y 4 puntos bajos sobre las 4 cadenetas.
Terminamos la vuelta con 21 puntos bajos. Vuelta número 17. Tejemos 27 puntos bajos. ...27 puntos bajos y aquí vamos a dejar un hueco para la nariz. Lo vamos a hacer de la misma manera que antes. Tejemos 8 puntos de cadeneta. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo, tenemos que marcar este punto. Ahora cortamos las 8 cadenetas. Deshacemos hasta aquí. Cerramos bien el punto. Volvemos a coger el hilo, el punto, y el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Y para terminar la vuelta tenemos que tejer también 27 puntos bajos. Ya tenemos uno hecho, entonces nos quedan otros 26 puntos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ahora, vuelta número 18, aquí también tenemos que deshacer estos puntos. Dejamos un punto de cadeneta sin deshacer. Y tenemos que tejer 27 puntos bajos, pero también antes de tejer todos estos puntos tenemos que esconder este extremo. Hacemos 2 puntos de cadeneta, recuperamos estos 2 puntos que hemos dejado sin tejer, 2 puntos de cadeneta, y aquí por este lado también dejemos 27 puntos bajos. Empezamos en el punto donde tenemos el marcador. Ahora, vuelta número 19. Tejemos 21 puntos bajos.
21 puntos bajos, hacemos 8 puntos de cadeneta, saltamos 5 puntos y en el siguiente punto tejemos un punto bajo. Un punto bajo, tenemos que marcar este punto y cortar las 8 cadenetas. Cortamos las 8 cadenetas. Deshacemos alguna. Marcamos el punto. El extremo llevamos junto con la vuelta. Y sobre las 2 cadenetas tejemos 2 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y un punto bajo por el otro lado. Ocho puntos de cadeneta. Saltamos 5 puntos y tejemos un punto bajo. Marcamos este punto. Cortamos las 8 cadenetas. Deshacemos alguna. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Tenemos un punto bajo. Todavía nos quedan 20 puntos para terminar la vuelta. Terminamos con 21 puntos bajos, igual que hemos empezado. Aquí tenemos un hueco para un ojo y aquí para el otro. Podemos deshacer estas cadenetas. Vamos a esconder este trozo al empezar la siguiente vuelta. Y aquí tejemos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. Vuelta número 20. Primero tejemos 20 puntos bajos. ...20 puntos bajos, nos queda un punto, aquí hacemos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Tejemos 8 cadenetas. Un punto bajo en el punto donde tenemos el marcador. Aquí también tenemos que tejer un aumento, pero primero tejemos un punto bajo. Marcamos el punto que acabamos de tejer. Cortamos las 8 cadenetas.
deshacemos hasta aquí. Ahora el hilo vamos a esconder en la vuelta, pero también tenemos que esconder el otro hilo, el que tenemos de la vuelta anterior. Entonces los dos hilos colocamos junto con la vuelta y primero tejemos un punto bajo más en el mismo punto que ya hemos hecho uno. Tenemos un aumento, ahora dos puntos bajos por separado y un aumento. Otra vez tejemos 8 cadenetas. Un punto bajo en el punto donde tenemos el marcador. Aquí también vamos a hacer un aumento, pero de momento tejemos un punto bajo, marcamos el punto cortamos las cadenetas, deshacemos hasta aquí, el extremo colocamos junto con la vuelta y ahora tejemos otro punto bajo en el mismo punto que antes. Tenemos un aumento y para terminar la vuelta tenemos que tejer 20 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Podemos deshacer estas cadenetas. Siempre dejamos una cadeneta, sin quitarla. Y también estas. Y terminamos la vuelta. Vuelta número 21. Tejemos 21 puntos bajos. Escondemos el extremo. Todavía nos queda un punto. Aquí tejemos un aumento, dos puntos bajos en el mismo punto. Ahora un punto de cadeneta y en el punto donde tenemos el marcador también tejemos dos puntos bajos para hacer un aumento. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Ahora tejemos 4 puntos bajos, tenemos que esconder este extremo. En el último punto tejemos un aumento. Hacemos un punto de cadeneta
Y otra vez, en el punto donde tenemos el marcador, hacemos un aumento. Y para terminar la vuelta, deberíamos tejer 21 puntos bajos. Terminamos la vuelta y cortamos todos estos extremos. Ahora vamos a tejer 2 vueltas sin... Ahora vamos a tejer 2 vueltas de 56 puntos bajos. Primero tejemos un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, un punto bajo sobre la cadeneta. Aquí tenemos 8 puntos bajos, un punto bajo sobre la cadeneta y terminamos la vuelta tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo que nos queda. En total deberíamos tener 56 puntos bajos. Así tejemos vuelta número 22 y luego vuelta número 23, también tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 23 vueltas. Ahora, vuelta número 24. En esta vuelta vamos a disminuir 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos. Para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 5 puntos bajos. Y una disminución. Repetimos este motivo de 5 puntos bajos y una disminución otras 6 veces más, que es durante toda la vuelta. La última disminución deberíamos hacer antes del punto donde tenemos el marcador. Ahora, vuelta número 25. En esta vuelta también vamos a disminuir 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y aquí también el mismo motivo repetimos durante toda la vuelta. Vuelta número 26, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y una disminución. También disminuimos 8 puntos. 3 puntos bajos. Y una disminución. Repetimos 3 puntos bajos por separado y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Y ahora la última vuelta vamos a tejer en punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en cada punto bajo de la vuelta anterior. Marcamos el punto y tejemos un punto deslizado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deberíamos tejer 32 puntos deslizados. Tejemos el último punto, cortamos el hilo
cerramos el punto, enhebramos una aguja y para cerrar la vuelta pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último punto que hemos hecho. Lo sacamos hacia adentro y escondemos el hilo. Ahora colocamos la calabaza vamos a hacer el asa. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 40 puntos de cadeneta. Ahora colocamos un alambre junto con la vuelta. El alambre doblado debería tener 2 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos junto con la vuelta, entre el hilo y el ganchillo, subimos un punto de cadeneta, marcamos este punto, aquí vamos a cerrar la vuelta y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Cogemos el hilo por debajo del alambre, sacamos el punto y para terminar el punto cogemos el hilo por encima del alambre. Tenemos un punto bajo. Repetimos. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejemos 40 puntos bajos, doblamos bien el alambre, lo dejamos bien pegadito a la vuelta y en el último punto tejemos 2 puntos más. Y ahora pasamos al otro lado de las cadenetas. Y aquí también tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. El extremo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Antes de terminar la vuelta, dejamos los puntos bien estirados sobre el alambre y este extremo lo doblamos y lo vamos a esconder. Así que ahora tenemos que atravesar los dos alambres. Tejemos los puntos que nos quedan para terminar la vuelta.
En el último punto tejemos otros 2 puntos más. Cortamos el hilo, enhebramos una aguja. Y pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador. Ahora por el último. Escondemos el hilo. Cortamos el alambre. Cortamos el hilo. Y el asa también tenemos terminada. Ahora la vamos a colocar en la calabaza. Le damos un poquito de forma. Para sujetar el asa voy a utilizar ojos de seguridad, pero podemos utilizar, por ejemplo, un botón con un poquito de alambre. El asa vamos a colocar en la misma altura que los ojos, que la primera vuelta de los ojos, a 7 puntos hacia la derecha y por el otro lado a 7 puntos hacia la izquierda. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente punto ya colocamos el asa. Por el otro lado hacemos lo mismo. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.